Nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfanos aún después de ser salvo y por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad con tu gracia. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los hermanos amados. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar primeramente Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Hechos 17. Texto principal de hoy, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Hechos 17, versículo 24 y 25. Si lo tienen, leamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hasta aquí. El título de hoy es sobre el diezmo y la ofrenda. Diezmo y la ofrenda, ¿sí? Este tema es un tema muy importante para los cristianos y también podemos decir que es un principio muy importante de nuestra fe. Es muy importante, el tema muy importante. A pesar de que no predico varias veces en la iglesia, porque no obligamos a alguna ofrenda, diezmo en la iglesia, nunca, ¿sí? Algunas iglesias, yo sé, con un paquete, ¿sí? Después de sermón, ¿sí? Trayendo, ¿sí? Pero nuestra iglesia no. Pero el tema del diezmo y también la ofrenda es un tema muy importante para nuestra vida cristiana, ¿sí? Es muy necesaria que debemos conocer, entender exactamente, bíblicamente, sobre este tema. Pero muy desafortunadamente muchas personas parecen entender este tema basándose en sus propios pensamientos y normas carnales en lugar del criterio de la Biblia. Y debido a que este tema es sobre el dinero, ¿sí? Sobre el dinero, algunas personas tienen muchos malentendimientos y algo negativo cuando se trata este tema en la iglesia. Sin embargo, lo más importante es que si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, verdaderamente, debemos saber exactamente cuál es este tema bíblicamente y guardarlo en nuestros corazones adecuadamente. Este tema es muy importante. Primero, antes de hablar sobre el diezmo y la ofrenda, imaginemos una situación así. Aquí está un hijo de 10 años y compró una galleta como esto, compró una galleta con el dinero que su papá le ha dado, ¿sí? Con el dinero él compró esta galleta. Y ahora su papá
está pidiendo a su hijo que le invite una sola galleta, ¿sí? Una sola galleta. Pero, imaginemos, ese niño, enojándose, no le da ninguna de ellas, solo una galleta, rich, rico, pero ninguna de ellas no le dio. Qué mal, ¿no? Además, está enojándose con su papá, diciendo, ¿por qué me quitas mi galleta? Imaginemos esta escena. ¿Por qué me quitas mi galleta, ¿no? Entonces, pensemos una vez, ¿de quién es esta galleta? ¿Cómo piensan ustedes? ¿De quién es esta galleta? Para que este niño pudiese comprar la galleta, se necesita el dinero, ¿sí? El dinero. Y ese dinero se lo dio su papá. Debido a que su papá ha ganado este dinero, su poder, sin poder de este padre, este niño no habrá podido conseguir esta galleta, ¿no? Según la vista del niño, debido a que él mismo compró esa galleta con este dinero que su padre ha dado, lo podría considerar como su galleta. Pero en el sentido verdadero es la galleta del padre. Podemos decir de esa manera, ¿no? Todas las cosas que han sido dadas a este niño de 10 años fueron permitidas con el poder del padre, ¿no? Con el poder del niño es imposible comprar la ropa ni comida, nada, ¿sí? Si este niño viviera solo apartándose del padre, no podrá llevar una vida normal, ¿no? Todas las cosas han sido suministradas del Padre. Nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestra relación con Dios es lo mismo también. Dios es quien suministra todas las cosas necesarias para nosotros. Por eso leímos este versículo al comienzo, ¿no? Hechos capítulo 17, versículo 24-25, dice así. Les leo de nuevo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Entienden, no? Es verdad. Si Dios no nos suministrara la vida, sol, ¿sí? Agua, aire y todas las cosas del mundo, no habríamos podido vivir ni un solo día. Sí, es verdad. Por eso, aquí la Biblia dice así. Primera de Corintios capítulo 4, busquemos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. La Biblia dice así para nosotros, para los cristianos, ¿ya? Primera de Corintios 4, 7. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si no recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así está preguntando a nosotros, ¿no? De esa manera, todas las cosas fueron dadas por Dios. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es mentira? Es verdad, sí. Todas las cosas fueron dadas por Dios. Mi vida, mi familia, mis cosas, todas las cosas fueron dadas. Pero si vivimos nuestra vida considerando todas estas cosas fueran de mías, ¿sí? De mías, desde el principio, eso en sí sería un gran problema,
Desde este punto ocurre un problema. Debemos pensar bien entonces. Dios es el dueño, ¿sí? Dios es el dueño de todos los cielos y la tierra, dice. Y no le falta nada, ¿sí? Él es dueño de todas las cosas, todo el mundo. Para Él no le falta nada. Entonces, no nos está pidiendo algunos materiales, algunos bienes, porque Él es un mendigo, no. Sí, más bien, Él es quien nos da todas las cosas. La Biblia dice así. La razón por la que el Padre pidió la galleta es porque quería conocer cómo es el corazón de su hijo. No porque siente que iba a morir si no coma la galleta, no. El diezmo tiene un significado así, el diezmo, la ofrenda también. Aquí hay un versículo acerca del diezmo, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Hoy vamos a pensar bien, bíblicamente, qué es el diezmo, qué es la ofrenda, bíblicamente. No con un pensamiento del hombre, no. Bíblicamente, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál es la ofrenda? Vamos a pensar. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundante, ¿sí? Sobreabunde. Esto es el mandamiento, ¿sí? Mandamiento de Dios que nos mandó que le demos a Dios un completo diezmo, ¿sí? Un mandamiento de Dios acerca del diezmo. Pero nuestro Dios no nos pide porque le falta algo, sino está requiriendo el diezmo perfecto como una señal de reconocer que Dios es quien suministra todas las cosas para nosotros. Es una señal, una evidencia de reconocer que Dios es quien suministra todas las cosas para nosotros. Si yo soy una persona que fue salva verdaderamente, los cristianos, obviamente tienen que hacerlo. Si somos hijos de Dios, debemos hacer el diezmo. Obviamente. Mire, diezmar, ¿sí? Hacer diezmo, no significa que solo uno de 10 sea de Dios. No significa así. Solo uno de 10 sea de Dios. Y por eso, matemáticamente, ¿sí? Y el resto, 9 de 10 sea mío. No significa así, no. Para Dios solo 1 de 10. 9 de 10 es mío. No significa así el diezmo. Tiene 10 de 10, todo la señal de reconocer que todos los bienes que uno gana se de Dios y así le da una décima parte, es el diezmo. Debemos entender exactamente acerca del diezmo. Cuando uno reconoce a Dios verdaderamente, puede llevar una vida que se pueda guiar por Dios. Este trabajo de dar mis materiales es una señal de que reconoce a Dios. Todas las cosas es de Dios. Reconocer esto. Aquí en la Biblia, San Mateo 6, 21. Miremos en la pantalla. San Mateo 6, 21. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. ¿Por qué? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Este versículo es muy importante, ¿no? Y también entendible.
todo podemos entender. Ah, sí, para nosotros los materiales, las materiales y los bienes, los dineros, es muy importante. Pero si vuestro tesoro, si nuestro bienes, ahí está también nuestro corazón. Sí, entienden, ¿no? ¿Dónde hay mi material? ¿Dónde hay mi material? Ahí está también mi corazón. Si pensamos cómo estamos utilizando nuestros bienes, podemos conocer si tenemos el corazón hacia Dios o no. ¿Sí? Es verdad. No me siento nada mal. No me siento nada mal de gastar los 10 soles para comprar una deliciosa comida para mí, jugoso, ¿sí? Para mí, ¿sí? Pero al momento de ofrendar para la iglesia, siento que es demasiado. 10 soles es demasiado. Para mí no hay problema. Para la iglesia, para el evangelio, es demasiado. Este corazón no es una vida de reconocer a Dios. Sí, pensemos una vez. Siendo un cristiano, pensemos, 10 soles o 5 soles, 1 sol, todos, para gastar para mí, no hay problema. Pero gastar la iglesia es problema. ¿Cómo piensan ustedes? Todos los cristianos anhelan a recibir la bendición y gracia de Dios. Por eso orando, ¿no? Dios me da una bendición, me guía, por favor. Sí, queremos recibir, sí, la gracia de Dios, pero no da para la iglesia, para el evangelio. Es contradictorio, ¿no? Todos los cristianos anhelan a recibir la bendición y gracia de Dios y que su vida sea guiada por el Señor, llevando su vida cristiana. Pero si no conoce el principio de cómo Dios guía la vida de los cristianos, no le quedaría más que llevar una vida que tenga mucha distancia con la bendición del Señor. Debemos conocer bien acerca del principio, cómo guiar, ¿sí? Cómo bendecir a nuestra vida, Dios. Como el niño de 10 años que le había mencionado al comienzo, debido a que no entiende el corazón de su padre, lleva una vida que no agrade a su padre. Podríamos ser como este niño también, a pesar de que somos hijos de Dios, ¿no? Es muy triste de ver que se enoje y que no entienda a su padre cuando le pida solo una galleta entre muchas, ¿no? En el sentido verdadero, esta galleta de su padre, ¿no? Pero no le dio nada, enojándose, ¿sí? Primero, tenemos que dar el corazón a Dios. Somos hijos de Dios. Por eso, tenemos que dar el corazón a Dios, reconociendo que Él es quien suministra todas mis cosas. La señal que reconoce esto es el diezmo. Podemos decir bíblicamente de esa manera. Si no acepta que todo esto es de Dios, la Biblia dice que esta vida es el lobar, la cosa de Dios. La Biblia dice así, Malaquías capítulo 3, busquemos, Malaquías capítulo 3, versículo 8. No reconoce a Dios esta vida, indicando esta vida, la Biblia dice así, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Entienden, no?
¿en qué te hemos robado? Los israelitas preguntaron de esa manera, no sabiendo cómo vivían. Pero Dios dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Hoy con este tema estamos aprendiendo la Biblia. Dios dijo así, si no hace esto, diezmo y ofrenda, la Biblia dice, es robar de las cosas de Dios. Robar las cosas de Dios. No debemos considerar en Dios como un hombre. Sí. Dios no nos pide dinero porque le falta el dinero, no. Él es dueño de todas las cosas, todo el mundo. Como una manera de conocer cuando estamos reconociendo y confiando en Dios, verdaderamente Dios está utilizando nuestros bienes, nuestras materiales. Porque las personas consideran muy importante sus bienes, sus cosas materiales. Pero estos bienes importantes no pueden ser más importantes que Dios, ¿no? Es decir, si damos estas materiales para el Señor, para la iglesia, eso podría ser una señal de reconocer que el Señor es el más importante para nosotros. Para señalar esto, podemos hacer el diezmo y la ofrenda también. Y el Señor prometió que nos bendecirá por este corazón y este tipo de vida cristiana. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 10 y 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es la promesa de Dios, ¿no? La promesa de Dios no es una mentira. Sí, no es una mentira. Pero debido a que siempre de parte del hombre juzga esa promesa con su propio pensamiento, en el lugar de confiar en esa promesa de Dios, ocurre muchos problemas. Siempre ocurre el problema de la parte del hombre, por sus propios pensamientos carnales. Porque la Biblia, la palabra de Dios, está prometiendo exactamente, claramente así. No es mentira, ¿no? Es verdad. Está diciendo muy claramente, correctamente, directamente, de esa manera. Pero, escuchando esta palabra, una parte de su pensamiento piensa en otra cosa. Sí, escucho esta promesa, pero mi vida, al ver mi vida, no sería así. Desde este punto ocurre un problema. No puede creer 100% la promesa de Dios, ocurre un problema. Algunas personas dicen que no es necesario hacer el diezmo. ¿Por qué? Este diezmo pertenece al acto de la ley. Sí, acto de la ley. Por eso no es necesaria el diezmo, porque somos hijos de Dios, ya cumplió toda la ley del Antiguo Testamento, no tiene ningún sentido, significado, relación con el acto de la ley. Por eso no es necesaria ofrendar, diezmar. Pero no podemos decir que el diezmar es la ley. No es la ley. El diezmo, desde el principio, no tiene ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento. Porque el hombre, quien dio ese diezmo primeramente, fue Abraham. Sí, fue Abraham. Podemos decir que esto es el
primer diezmo que he mencionado en la Biblia. Pero antes de fue dado la ley, Abraham hizo este diezmo. Abraham es un hombre que vivía antes de Moisés, ¿no? Y debido a que ese diezmo existió antes de que la ley fue dada por medio de Moisés, podemos decir que el diezmo no tiene ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento. Si vemos Génesis capítulo 14, Abraham se encuentra con Melquisedec, ¿sí? Rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem. En su camino de regreso, después de rescatar a su sobrino Lot, quien fue tomado cautivo, y sus riquezas. Aparece esta escena en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, 18, 20. Aquí les leo. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se puede decir que esta escena es la primera escena del diezmo que aparece en la Biblia. Sí, primer diezmo. Abraham le dio este diezmo a Melquisedec, agradeciendo a Dios por la victoria en su guerra contra sus enemigos. Pero, ¿por qué Melquisedec? ¿Por qué? Al ver la Biblia, podemos entender que Melquisedec es Jesús. Melquisedec es Jesús. En otras palabras, Abraham dio el diezmo a Jesús, quien es Dios. Esta explicación aparece en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 1, 3, explica acerca de Melquisedec. Él es Jesús, ¿no? Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 3 al 3, les leo también. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Exactamente, Melquisedec es Jesús. La Biblia explica muy claramente de esa manera. Aquí, rey de Salem significa rey de paz. Y este sacerdote de Dios Altísimo indica a Jesús, exactamente a Jesús. Mire, Jesús, quien ha sido nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Este Melquisedec es una sombra de Jesús. Podemos entender bíblicamente, Melquisedec es Jesús. Y en el Génesis capítulo 14 que leímos, está escrito que Melquisedec ha traído el pan y vino, ¿no? Pan y vino, ¿sí? Sabemos, pan y vino. Esto se refiere a la sangre y carne de Jesús. Con todas estas cosas podemos entender que Melquisedec es Jesús. Es decir, este rey de Salem es Jesús. Abraham, quien recibió la bendición de Melquisedec, le dio a él una 10ª parte que ganó en la guerra. Es diezmo, primer diezmo. Esto nos da una lección muy importante. Melquisedec es
la imagen de Jesús y Abraham es la imagen de la persona quien recibió la bendición de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, es la sombra de los cristianos. Abraham, sombra de los cristianos, sombra de nosotros. Por lo tanto, lo que hizo Abraham es la sombra del acto correcto de los cristianos y una bendición verdadera de Dios por medio de Jesús. Podemos entender de esa manera acerca del diezmo. La victoria de Abraham y todas las riquezas las cuales ganó él, todos ellos vinieron de Dios, Por lo tanto, con una señal de agradecer, le dio la 10ª parte, esto es el primer diezmo. Con este concepto debemos entender acerca del diezmo y la ofrenda. Es decir, el diezmo no es un acto de la ley, no tiene ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento. No es un acto de la ley, sino una reacción digna, ¿sí? Una reacción digna frente al amor y la gracia de Dios y también una señal de la obediencia. O sea, esa es la ley de Cristo, ley de amor, ¿sí? No es la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo, ley de amor. La ley y la ley de Cristo son totalmente diferentes. Al momento de pasar a la cruz, o sea, al momento de entender el Evangelio, ¿sí? Nosotros entramos perfectamente bajo una nueva ley, ley del amor, que es la ley de Cristo, ley de amor. Dios y yo, de una relación entre juez y pecador, entró en una relación entre el padre e hijo, una relación entre el marido y esposa, sí. Antes Dios era juez, ¿sí? ¿Por qué? Éramos pecadores antes de recibir la salvación, pero después de recibir la salvación pasamos por la cruz, pasamos el Evangelio, entendiendo el Evangelio, correcto Evangelio. Ahora este Dios es mi Padre. Por eso, ahora nosotros somos hijos de Dios. Totalmente ha cambiado nuestra relación entre Dios y yo. Esta ley no es una ley de la condenación, sino una ley del amor y ley de gracia. Y el que está bajo esta ley nueva tiene que tener cuidado en algunas cosas, porque somos libres, somos hijos de Dios, pero debemos cuidar unas cosas en nuestra vida cristiana. Aquí yo he elegido 2 versículos, Gálatas 5:13 y 1 de Pedro 2:16, 2 versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Abajo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Estas palabras es para los cristianos salvos, o sea, para nosotros. Es decir, es la palabra para los que han sido librados, por el amor de Cristo, de la sujeción de la ley del Antiguo Testamento. Para nosotros. Por lo tanto, los cristianos ya no están sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Sí, ya no. Pero algunas personas malinterpretan esto y piensan que los que son salvos pueden ignorar y cometer la ley y vivir en cualquier manera como lo quieren. Malentendiéndolo, dicen de esa manera. Sin embargo, eso no es así.
sino significa que los que sean salvos hayan entrado en una nueva ley de amor, una nueva ley de amor, que está en una alta dimensión más allá de la ley del Antiguo Testamento, es más alta. Esta ley de amor es mucho más alta que la ley del Antiguo y se puede decir que es una ley que quiere mucha más atención, mucha más atención. Es decir, podemos decir que los cristianos son libres en la ley del Antiguo, pero están sujetos a la ley del amor, más estricto, es más estricto, más difícil. Esta libertad de los cristianos es una libertad de vivir para la gloria del Señor, una libertad de servir con el amor y una libertad para cumplir la voluntad del Señor. Esto no es fácil y simple. Los cristianos bajo la gracia no están bajo la ley, pero están bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, ¿no? Por eso apóstol Pablo está diciendo de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 9, busquemos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 y 21. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 y 21. También, si lo tienen, leamos juntos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Entienden? La Biblia muy claramente explica acerca de este tema, ¿no? La ley del Antiguo Testamento y la ley de Cristo, ley del amor. Los que recibieron la salvación ya entraron bajo esta ley de Cristo, ley de amor, no bajo esta ley del Antiguo Testamento. Por eso muchas personas malentienden que guardar muchas cosas como una ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Debemos hacer, debemos poner falda todas las mujeres, ¿sí? Y no debemos comer algo de sangre, ¿sí? No debemos hacer esto y debemos hacer esto, no, algo como la ley. A pesar de que recibieron la salvación, considerando esta ley del Antiguo Testamento, está confundiendo su vida cristiana. Pero en el sentido verdadero, si uno recibe la salvación, fue liberado, ¿sí? Fue liberado de las leyes del Antiguo Testamento. Pero eso no significa de permitir, de cometer e ignorar la ley, ¿sí? Y vivir en cualquier manera cometiendo muchos pecados, comiendo sangre, vino, así. Eso no es permiso de esto, no. Si uno que recibe la salvación, exactamente él entiende, porque tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Con esto, él puede vivir adecuadamente como un cristiano. Pero en el sentido verdadero, fuera de la ley del Antiguo Testamento, pero en bajo, ¿sí?, la ley del amor. Lo que dice apóstol Pablo es así, ¿sí? Él es libre de la ley del Antiguo Testamento, pero está sujeto bajo la ley del amor. Es más estricto, más alto. Por lo tanto, nosotros que recibimos la salvación no debemos hacer el diezmo y ofrenda como los fariseos atados en la ley del Antiguo Testamento, sino
tenemos que hacerlo bajo la ley de Cristo, como un hombre que ha recibido el amor del Cristo, del Señor, con el agradecimiento y temor. Debemos hacer diezmo y ofrenda, pero no como una ley, como un fariseo, atados en la ley del Antiguo Testamento. No este concepto. Y algunas personas dicen que deben dar el diezmo por medio de unas materiales, como el grano, animales domésticos, no con el dinero. Algunos dicen de esa manera. Pero primero, antes de ver si esto está correcto o no, si hay una persona que piensa que está correcto diezmar con estas cosas, con una material, ¿sí?, con un animal, tienen que reflexionar si daban diezmo correctamente y seguramente hasta ahora de esa manera. Reflexionemos. Pero según el criterio de la palabra, eso debe ser el diezmo perfecto, dice. Los que dicen que es correcto ofrendar con una material en vez de dinero, eso significa que ellos están andando perfectamente conforme a la Biblia. Entonces, deben pensar en sí mismos que si ellos están diezmando bien, al menos de acuerdo con la Biblia o no. Si pensamos un poco más acerca con qué cosa debemos dar el diezmo, entre dinero y material, suficientemente podemos sacar la respuesta por medio de nuestra conciencia de la fe. Sí, podemos entender fácilmente. En la época cuando fue escrito el Antiguo Testamento, debido a que no existía el dinero, ¿no? Obviamente se trataba los alimentos como en concepto de dinero. Ellos usaban estas cosas como dinero. Así que no sería un problema que considerar en el dinero de nuestra época con el mismo concepto del alimento de aquella época del Antiguo Testamento. El diezmo y la ofrenda son la ley o no. ¿Debemos hacer esto con el dinero o con una material o no? En realidad, se puede decir que eso es algo necio que intentar a definir estas cosas. De verdad no tiene ningún significado. Definir algo acerca de esta manera, no. Primero, debemos ver si estamos dando los bienes que hemos ganado sudando y sacrificándonos para Dios y el Evangelio con todo nuestro corazón agradecido y voluntario. Si dando estos bienes para la iglesia, para el Evangelio, debemos reflexionar primero acerca de esta vida. ¿Yo vivo de esa manera o no? Antes de definir algo, una manera de diezmar y definir algo, ¿esta es la ley o no? No tiene ningún significado. Debemos tener un corazón anheloso primero, como un hijo de Dios, ¿no? Preguntémonos a nosotros mismos sinceramente. Los cristianos que llevan bien la vida de la ofrenda y el diezmo para el Señor, para la iglesia, para el Evangelio, diligentemente no discuten acerca de esto. Sí, no discuten acerca de esto. ¿Qué tiene significado, no? Porque ya están sacrificando su material con mucho gusto por el Señor y el Evangelio. Por eso no es necesaria de discutir acerca de este tema. Para ellos, hacer el diezmo y ofrenda no es un deber ni una ley, sino una pura responsabilidad de amor de Dios. Ellos están bajo el amor de Dios, la ley del amor. Para predicar el Evangelio, obviamente se necesitan las materiales, se necesita el dinero. Si no necesitara estos, ¿por qué la Biblia
había mandado el diezmar y ofrendar. ¿Por qué? En muchas partes de la Biblia habla sobre la ofrenda, ¿no? Eso bíblicamente es algo muy obvio, ¿no? Debemos ofrendar, debemos diezmar. Muchas partes de la Biblia dice así. Aquí he elegido algunos versículos. Aquí les leo. 2 de Corintios capítulo 8, 2, dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? 2 de Corintios 9, 5 dice así, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ante prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. Filipenses capítulo 4, 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito que lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muchas partes de la Biblia está explicando acerca de la ofrenda, ¿no? ¿Por qué? Es necesario para la iglesia, para el evangelio, obviamente. Todos estos versículos son acerca de la ofrenda. Para el evangelio, para la iglesia, ciertamente se necesita material y este material viene de los cristianos prácticamente y físicamente de los cristianos. Por lo tanto, es algo muy obvio que los cristianos hacen diezmo y ofrenda. Sí, es algo muy obvio. Sin embargo, si hay alguien, a pesar de que no hace el diezmo ni ofrenda, pero si queja de las cosas secundarias como una manera o un procedimiento de ofrendar, sería algo equivocado. Eso, algo secundarios. Muy lamentablemente, solo uno que no diezma y ofrenda siempre se queja y hace un problema contra estas cosas. La iglesia me obliga a esto. Yo no, nunca. ¿Sí? Bíblicamente debemos saber, primero, nadie obliga la ofrenda, diezmo. Pero ante Dios debemos pensar, ¿quién obliga a ustedes? Hay que diezmar, hay que ofrendar. Nadie. ¿Sí? Ante Dios debemos pensar. Vuelvo a decir, Dios no requiere el dinero porque le falta el dinero. El principio de predicar el evangelio es lo que se predica por medio del sacrificio de los cristianos. Por eso Dios nos está mandando de ofrendar. Dios prometió, ¿sí? Dios prometió recompensar y bendecir a los que se sacrifican con todo su corazón voluntario, obedeciendo ante este principio. Aquí la Biblia dice así. Busquemos 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Abajo, versículo 13, leamos juntos. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La Biblia explica muy claramente acerca de la ofrenda y diezmo. La vida que se sacrifica voluntariamente con la ofrenda correcta es una vida que da gloria a Dios. Y debido a que es una vida que ama a Dios, ciertamente Dios le bendecirá. Es algo muy obvio, como una matemática, ¿no? Sí. Esta vida ama a Dios. Por eso, ciertamente, Dios le bendecirá. Esta es la promesa de Dios, promesa de la Biblia. Ofrendar es una manera la más simple y fácil de la obediencia ante Dios. Sí, una manera muy fácil, simple. No importa la cantidad de dinero, no importa. Está bien, un sol, 50 céntimos, no hay problema. ¿Sí? Un sol, 10 soles, hacerlo todo sincera y diligentemente es más importante, diligentemente, sinceramente. Ofrendar una vez, de repente, cuando se recuerde, sin ningún sentido sobre Dios, eso no es bueno, ¿sí? En el sentido verdadero. Sinceramente, diligentemente, con corazón. Podemos ofrendar una vez al año, sí, muchos dineros. Pero sí, según un plan de su vida, podemos ofrendar, pero debemos reflexionar mi corazón. ¿Con qué corazón estamos ofrendar? Un sol no hay problema, pero diligentemente. Para la ofrenda de domingo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para ofrendar dominical, debemos participar todos los domingos. Un sol no hay problema, pero diligentemente es más preciosa, más preciosa. Para la ofrenda de domingo, si hace un sol, no hay ningún problema, pero lo más importante es que hacer todos los domingos sinceramente y diligentemente. Es muy importante. Si ofrenda un sol, cada domingo sería 4 soles por mes. No hay problema, está bien. ¿Es algo demasiado? ¿4 soles? No. Está bien ofrendar un sol cada domingo. En total 4 soles al mes, pero si no lo hace, eso es el problema. Eso es el problema, sí, ¿verdad? Esta es la promesa de Dios, ¿no? No es mi palabra. Pruébenlo. De verdad, por faltar de 4 soles no podemos ofrendar, no. Esto, mi conciencia de la fe conoce muy bien. ¿Sí? Debemos reflexionar mi vida cristiana una vez. San Lucas 21, busquemos. San Lucas 21, versículo 2 al 4. San Lucas 21, versículo 2 al 4. Aquí aparece una historia de una viuda que ofrendó 2 blancas, ¿no? Aquí, San Lucas 21, versículo 2 al 4, si lo tienen, leamos juntos. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Sabemos esta historia, muy conocida, ¿no? Para Dios no es importante la cantidad de dinero. Dios conoce todo. Dios es el dueño de todas las cosas, todo el mundo. No tiene ninguna falta para Dios. Pero
Dios conoce. Dar mi material preciosa con un corazón anheloso, obediente, voluntario ante Dios es una reacción correcta ante el amor de Dios y lo que a Dios le agrada. Es verdad. Yo tengo hija, ¿sí? Mis hijas no tienen nada, muchas cosas, pero a veces me da algo chiquito, me alegro mucho, ¿sí? Padre, yo le doy 1,000 soles. ¿Aún no tiene 1,000 soles? Sí, cuando me da 1,000 soles, sí, le alegro. Pero 50 céntimos, compra una chifle picante, algo, ¿sí? ¿Me da? Es igual. Más alegro, mucho más alegro. 1,000 soles, 100 soles, no importa. Con corazón. Yo pensando a usted, yo compré chifle picante, 50 céntimos. Me alegro mucho. ¿Entiende? Para Dios también. Pero no ofrendar con chifle picante, ¿no? ¿Entiende este concepto? ¿Sí? La viuda, ¿sí? La viuda es así. No chifle picante, pero 2 blancas. Dios sabe todo. Es una reacción ante Dios, una reacción ante el amor de Dios. Dios no le quiere algo excesivo porque no conoce nuestra situación. Más bien, Dios es quien siempre quiere ayudarnos, pero tiene esta condición. Primeramente debemos obedecer esto. Al ver esto, Dios bendecirá, ¿sí? Bendecirá, le compensará. Él tiene este corazón, quiere ayudarnos siempre y además tiene el poder para hacerlo. Pero siempre antes de eso nos requiere una condición, que es la obediencia y sacrificio. A través de la obediencia, a través del sacrificio, Dios nos ayuda. La ofrenda que hace una vez de repente cuando se recuerde es una manera fácil. Pero la ofrenda que hace sincera y constantemente, eso sería imposible sin corazón sincero. Si tiene sin corazón sincero, podemos hacer esto, a pesar de que un sol. Pero es muy necesario este corazón sincero y constante. Hacer de esa manera es el sacrificio y la obediencia. Eso no es fácil, ¿sí? Constantemente, sinceramente, con este corazón, hacer un diezmo o la ofrenda, eso no es fácil. Eso es sacrificio, ¿sí? Y también obediencia. A través de esto, Dios nos guiará más. Cuando tenga una ganancia, primeramente sacar a un lado una cantidad de ofrenda y diezmo. Eso es igual a dar su corazón. Sí, dar su corazón. Primero, es una manera. Y debido a que eso es pensar en Dios, puede sacrificarse para Dios y el Evangelio. Dios ve este corazón. Y Dios siempre nos recompensa de una manera muy grande, que es incomparable a lo que sacrificamos por la obediencia. Sí, a pesar de que ofrendamos, a pesar de que sacrificamos mucho en mi vida, pero Dios recompensará esto incomparable, lo que sacrificamos. Esta recompensa se extiende a la recompensa eterna en el cielo, así como en esta tierra también. Es más grande. Sí, es la promesa de Dios. Aquí, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, es la promesa de Dios. Muy cierta.
Segunda de Corintios 4, 17 y 18. También, si lo tienen, leamos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo piensan ustedes? Varias veces aprendimos con este versículo, ¿no? Esta promesa es cierta, esta promesa es 100% verdad. A pesar de que padecemos algún sufrimiento, ¿no? Sacrificando, ofrendar, diezmar, sí, es muy difícil. Pero aquí la Biblia dice, leve tribulación momentánea, dice. Leve tribulación momentánea. Esta es la verdad. Esto se extiende al cielo eterno, ¿sí? Recompensa, esta recompensa. Incomparable a lo que pensamos, ¿sí? Más grande. Tribulación momentánea, pero en el cielo habrá más recompensa. En esta tierra también. En esta tierra también. Ahora estamos planeando remodelación de la iglesia. Para remodelar la iglesia necesita materiales, ¿no? Sí, pero quiero hacer unas materiales bonitas. Por eso necesita unas materiales bonitas. Pero si no tenemos dinero, ¿sí? Ofrenda, no podemos comprar muchas materiales buenas, ¿sí? Pero en el concepto como este versículo, si tenemos una material muy bonitas, podemos remodelar, podemos edificar un edificio muy bonito, ¿sí? Nuestro sacrificio es igual en esta tierra para vivir para la gloria de Dios adecuadamente. Esta recompensa, ¿cómo se dice? Mandar nuestras materiales buenas al cielo, ¿sí? Al cielo. Entonces, aquí en esta tierra también Dios llenará con su bendición en nuestra vida. Y en el cielo también, incomparable a lo que pensamos, una material muy buena esperará a nosotros. Yo vivía de esa manera sacrificando en la tierra, en el cielo todo recompensas, ¿sí? ¿Entienden? Galardón, esperando a mí. Pero yo hice algo chiquito, pero en el cielo ya preparado una materia muy bonita, muy buena, ¿sí? Como se dice, algo, no sé, cerámica muy bueno, por ejemplo, para edificar una casa, cerámica muy bueno. Yo sacrifico chiquito, pero muy bonito, cerámica de italiano, ¿sí? Algo así. Es igual. Este versículo explica esto. Sacrificar, obedecer. Eso no es fácil y también una aflicción. Pero a través de esto Dios nos llena con tu gran amor y bendición, galardón, ¿no? Recompensar. Esta es la promesa eterna de Dios, que nos da en medio de las aflicciones de la vida. Y sentimos que estos sacrificios y tribulaciones son difíciles para soportar, pero también tenemos que conocer que estamos siendo guiados en la mano poderosa de Dios. Aún estamos en tal situación. También la Biblia dice así. Busquemos 1 de Corintios 10, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Esto también leamos
juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra es un versículo que hemos aprendido varias veces en la Biblia, en la iglesia. Nosotros decimos que este versículo no es una mentira y creemos ciertamente. Sí, pero ¿por qué no podemos aplicar esta palabra a mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos con nuestra manera en lugar de confiar en la promesa de Dios cuando estemos en una dificultad? Pensemos, algunos mal entienden de esa manera. Si confiamos ciertamente en esa promesa y providencia de Dios, no sería muy difícil de llevar una vida de ofrendar y diezmar. Sí, la promesa de Dios siempre es segura y no se cambia, pero de parte del hombre está juzgando la situación con su propio pensamiento y propia emoción. Así que no puede obedecer sinceramente. Es algo muy lamentable, ¿no? En el lugar de ver mi pensamiento y emoción, debemos mirar la promesa de Dios. Hebreos capítulo 13, busquemos Hebreos 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. También, si lo tienen, leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es un versículo que nos da gran consolación, ¿no? Esta palabra también es la verdad, ¿no? Aquí dice, no temeré lo que pueda hacer el hombre, ¿sí? Dentro del hombre, yo, ¿sí? Dentro del hombre, yo mismo también es incluido, ¿sí? El hombre no es nada. Esto significa que a pesar de que hay un momento en que no podemos obedecer por mis propios pensamientos, sentimientos carnales, con mi cuerpo, estas cosas no son nada. Si somos los hijos de Dios, ¿entiende? Es la palabra para los cristianos. Dios nos está diciendo así, no temas, ¿por qué? No son nada tus pensamientos y preocupaciones. Los hombres. Primero, créeme. Yo soy Dios quien siempre está pendiendo para ayudarte y nunca te dejaré. Está diciendo de esa manera. Este versículo, meditemos. El hombre no es nada. Incluido yo, no es nada. Mi carnal, mi pensamiento, mi emoción. No es nada. Mi emoción, mi pensamiento puede considerar que esta situación no va a solucionarse. Pero la promesa de Dios dice, no temas. Yo tengo poder de solucionar tu problema. Así está diciendo. La Biblia dice que no provee. ¿Sí? No provee a Dios. La Biblia dice, no provee a Dios. Esta es la ley. Pero solo en el caso de diezmo nos permite que probemos a Dios. Solo en caso de diezmo podemos probar a Dios. Por eso, vamos a probarlo. Debido a que las personas no creen ni obedecen bien la promesa de Dios para la ofrenda, de esta manera Dios nos dijo así directamente, probarme.
Es porque está muy seguro de llenar y pagar de esa manera. Dios ciertamente puede decir así para nosotros. Aquí, de nuevo, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Aquí dice así: probar a Dios. Malaquías 3, 10. También, miremos en la pantalla, leamos juntos. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, muy ciertamente está diciendo para nosotros. Dios mismo dice así. Debido a que esta promesa es muy segura, Dios nos está diciendo que probemos a Dios con el diezmo, con la ofrenda. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Mi pensamiento y mi emoción o la palabra de Dios? ¿Qué creemos? Esto es un problema muy importante. Nosotros deseamos recibir la bendición de Dios, pero si no obedecemos a la palabra y la manera de Dios, sería una contradicción muy incomprensible, ¿no? A pesar de que deseamos recibir la bendición de Dios, pero no obedecemos la manera de Dios. Es algo muy contradictorio. ¿Cómo piensa? ¿Qué creemos? ¿Creemos mi pensamiento o la manera de Dios, la promesa de Dios? Vamos a pensar en el contenido que se mencionó al comienzo. Dios es quien nos ha dado todas las riquezas y la vida que tenemos. Dios nos ha dado, ¿sí? Nos ha dado todas las riquezas y la vida, todas las cosas para nosotros. Si Dios no hubiera permitido nada de ellos, no habríamos podido vivir disfrutando de todas estas cosas. Si no permite mi vida, no podemos vivir disfrutando, usando nuestras cosas. Por eso, debemos recordar esto. Entonces, es algo muy obvio reconocer que Dios es quien nos ha dado la vida y todas las cosas. Gracia. Los cristianos que recibieron esa gracia como una señal de reconocer esto, dan el diezmo y llevan una vida de ofrendar para el evangelio, para la iglesia. Debido a que esto es algo muy pequeño, ante la gracia de Dios, el hombre que no es fiel a esto no podría hacer el trabajo del Señor. ¿Entiende? Aquí, San Lucas 16, versículo 10 al 11. San Lucas, capítulo 16, versículo 10 al 11. También leamos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La Biblia dice así: si no podemos dar las riquezas a Dios, sería mucho más difícil de dar nuestro corazón, nuestro cuerpo para Dios. Sí, porque aquí se dice que las riquezas son muy pequeños. Las riquezas son muy pequeños. Ante los ojos de Dios, de verdad, sí, en el sentido verdadero, las riquezas no es nada, no son nada. Es pequeños. Al momento de vivir siendo la palabra del Señor, siguiendo la palabra del Señor, siendo fiel desde lo más pequeño, el Señor le da un trabajo más grande
a tal hombre que obedece y permitir más fuerza para que pueda llevar una vida de los cristianos adecuadamente. Y por medio de esta vida, Dios nos llena más bendiciones y frutos de la fe en nuestra vida. Eso es la manera de Dios y el principio de la vida de los cristianos salvos. Ahora, ya junio, ¿sí? Ya junio ha comenzado, ¿sí? Parece que el año 2022 acaba de empezar, pero este año ya va por la mitad, ¿sí? Por la mitad, ya, muy rápido. Esto significa que el día del encuentro con el Señor está cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca. Entonces, pensemos en el propósito de nuestra vida. El propósito es muy importante, ¿no? Pensemos en el propósito de nuestra vida. Si nosotros somos un verdadero cristianos, entonces, ¿para qué estamos viviendo ahora? ¿Por qué estamos viviendo ahora? ¿Para qué debemos vivir ahora? Debemos pensar, vivir nuestra vida como hemos vivido hasta ahora igualmente. Esta vida puede ser verdaderamente una vida que agrade a Dios. Estamos viviendo una vida que es totalmente consistente con el propósito de Dios. Debemos pensar en sí mismo. Este problema no es un problema que se puede juzgar y evaluar de parte de otra persona. No podemos juzgar a una vida de un hermano, ¿sí? Sin embargo, espero que al menos tengamos un tiempo personalmente para pensar seriamente sobre esto ante Dios, personalmente. Todavía no es demasiado tarde, no importa lo que haya sido el pasado, podemos hacerlo bien desde ahora en adelante. Ahora es más importante. Si obedecemos y proponemos bien en nuestros corazones las enseñanzas que aprendimos hoy, nuestra vida estará más desarrollada y bendecida a fin de este año en el diciembre. Vamos a probar esto. También prueben el diezmo, ¿sí? Prueben el diezmo y las ofrendas, como aprendimos hoy de la Biblia, debido a que no lo hemos probado y obedecido, no obtenemos resultados resultados prometidos todavía, Pruébenlo entonces, vamos a probar. Dios siempre cumplir sus promesas, no es mentira. Por eso espero que su vida sea más bendecida obedeciendo ante la palabra de Dios, ante la palabra de diezmo y la ofrenda, como el tema de hoy. Vamos a probar, ¿sí? Hoy aprendimos el tema muy importante, el principio de la Biblia. No se olviden, por favor, y guardemos en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos para que podamos dar nuestro corazón anheloso muy dignamente para tu gloria y tu evangelio. Ya estamos realizando el trabajo de plano de la remodelación de la iglesia. Danos más sabiduría y haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar con bien todo este trabajo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado.
Amén.